Buenos días, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por este tiempo también que nos ha permitido de orar, de interceder. Y vamos a disponer nuestros corazones, como bien oró el pastor, para que podamos recibir la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que se predica y que sea el Señor, el Espíritu Santo en cada uno, guiándonos, ministrándonos, y conforme a su voluntad sea hecho. Estamos en el énfasis dedicando todo al Señor, dedicando todo al Señor. Allí está. Y algo importante es ver cómo el cambio, el verdadero cambio que debe experimentar un creyente, se desarrolla desde adentro hacia afuera. Fíjense allí la ilustración. Y todo comienza, el cambio verdadero, comienza desde nuestro espíritu. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y vivifica nuestro espíritu. Lo hemos estado tratando en el domingo pasado, pero sobre todo los días miércoles hemos estado siendo un poco más profundo con respecto a cada una de estas enseñanzas. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición, nos damos cuenta porque el Espíritu Santo nos ha convencido de que somos pecadores y entendemos las consecuencias de ser un pecador, cómo vivimos esclavizados al pecado y las consecuencias de muerte que tiene el pecado. Entonces nosotros clamamos al Señor y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Entonces viene el Espíritu Santo y vivifica nuestro espíritu que estaba en condición de muerte porque estaba separado de Dios. Y estaba en condición de muerte porque cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, pues murió, dice la palabra. Y esa muerte es la separación. ¿Qué pasa después de esto? Comienza ya a haber una vida espiritual. Se posa el Espíritu Santo en nuestro espíritu, pero tiene que haber un impacto de ello en el resto de nosotros y empieza y continúa en el alma. El alma debe ser impactada, debe ser santificada, debe ser tratada, debe ser renovada, transformada y debe ser llevada, conformada a Cristo. Es allí donde se presenta el mayor problema en nosotros, que nosotros realmente tenemos al Espíritu Santo, con ello ya tenemos la salvación, la eternidad. Pero entonces nos descuidamos en doblegar nuestra alma y permitir que el alma realmente sea quebrada, sea transformada. Y ahí es donde nos resistimos, nos enfrascamos en nuestro carácter, nos enfrascamos en nuestra manera, en nuestros pensamientos, estructuras. Venimos a lo mejor con una forma de vida, con una instrucción, con unas experiencias que han hecho de nosotros las personas que somos, el carácter, y no nos invertimos en quebrarnos, en quebrantar el alma, sino seguimos andando con el Espíritu Santo, pero con un alma todavía que no ha sido transformado. Y allí está el alma. Está el alma endurecida, el alma aún levantada, no permitiendo que el Señor pueda hacer la obra en nosotros. Pero cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo, que ha entrado en nuestro espíritu y ha despertado también varias funciones, y entre ellas la conciencia, y que nos hace entender y saber las cosas que no están bien, y también ha despertado la intuición, que es por medio de la cual se revela el Espíritu y nos muestra a nosotros la revelación de Dios. Y también ha despertado la comunión para que nosotros podamos tener una comunión
en espíritu y en verdad con Dios, entonces también eso comienza a desarrollar en nuestra alma este impacto. Comenzamos a leer la palabra, y esto es importante entenderlo, la palabra nosotros la recibimos, ¿verdad?, por medio del alma, por medio del intelecto, por medio del conocimiento, pero ese conocimiento va haciendo que la conciencia en el espíritu también se vaya fortaleciendo. Y esa conciencia, lo que al inicio no nos parecía mal, en la medida que vamos leyendo la palabra nos damos cuenta que, wow, esto no está bien. Pero hasta no hace un mes yo lo veía bien. Pero después de leer la palabra y recibirla, la conciencia se ha venido llenando, fortaleciendo por medio del Espíritu, y la palabra, que es el Espíritu también, está allí. Entonces comienzo a entender yo cosas y digo, wow, pero esto no está bien. No está bien que yo me comporte así, no está bien que yo hable así, no está bien que yo piense así. No está bien que yo me alegre de las cosas que Dios no se alegra. Pero es allí donde está entonces el intelecto. Ahora, nosotros no podemos depositar la confianza en el conocimiento, porque el conocimiento es del alma. El conocimiento no es lo que me debe dirigir a mí. Es la conciencia que es del espíritu. Y por eso se presenta la lucha. La conciencia me dice, Miguel, eso no está bien, pero entonces el intelecto justifica lo que yo estoy haciendo. Dice, pero es que lo hace todo el mundo. Pero es que eso es así. Pero es que estamos en Venezuela, pero es que no sé qué cosa. Porque está ahí el intelecto justificando las cosas. Pero la conciencia me dice y me hace saber de parte del Espíritu, sabes que no está bien. Sabes que no puedes seguir en esta situación porque no estás agradando al Señor. Entonces se presenta ese choque, esa adversidad allí. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Voy a prestarle atención a la conciencia del Espíritu o le voy a prestar atención a mi intelecto que está justificando y está acomodando las cosas en mi mente? Tengo que doblegar el intelecto. Tengo que bajar ese conocimiento de ese pedestal y saber que ahí es la conciencia la que tiene que reinar y tiene que corregir y tiene que cambiar mi manera. Pero también entonces está la intuición. Viene la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo, el Espíritu, la intuición, y me la muestra. Y me hace ver y entender qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que decidir. Pero entonces yo tengo de mi lado, del alma, la voluntad. Y la voluntad me dice, no, pero yo no quiero eso. Pero la intuición me dice, debes de hacer esto. Pero la voluntad me dice, no dejes el paso. Te estoy llamando, no estás preparado. Y entonces comienza la lucha allí. ¿Qué hago? Tengo que escuchar la intuición. Y la voluntad tiene que doblegarse, porque la voluntad tiene que acoplarse a la voluntad de Dios. Pero también entonces puedo, por medio de la comunión, manifestar adoración al Señor. Y cuando yo lo hago por medio de la comunión que está en mi espíritu, estoy adorando al Señor en espíritu y en verdad. Y puedo estar allí sentadito, doblado, pero estar adorando al Señor en espíritu y en verdad. Pero entonces está mi alma, están las emociones. Y las emociones me dicen, si no brincas, si no gritas, o si no haces esto, no estás adorando. Pero resulta que lo estoy haciendo aquí quebrantado. Entonces también comienza a ver eso. Y no es que está mal brincar, gritar, gloria a Dios. Un momento que uno manifiesta desde esa comunión, desde esa experiencia de adoración, uno manifiesta. Levanta las manos, grita, alaba. Pero no nos confundamos cuando lo estamos haciendo en la emoción y no lo estamos experimentando en la comunión. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a tener esta lucha y a ir librando cada una de estas batallas, lógicamente, por medio del Espíritu Santo en nosotros. Y eso va a seguir. Y eso se va a manifestar en el cuerpo, en nuestras acciones. Se va a manifestar en cómo estoy viviendo. Y ahí sigue el cambio. Y eso va a reflejarse en las relaciones. En las relaciones entre nosotros, en mi relación con mi esposa, en la relación con mis hijos, en mi relación en el lugar de trabajo. Todo viene allí
relacionado y como consecuencia. Pero al final tiene que haber también una respuesta en las posesiones, en lo que Dios me ha dado. ¿La estoy manejando como que yo soy el dueño o la estoy manejando como que yo soy el administrador? Porque entiendo ya con todo esto que todo le pertenece a Dios y que lo que Dios permite que pase por mis manos es para manejarlo conforme a su voluntad. Entonces allí vemos toda una secuencia bíblica de cómo debe ser nuestro cambio, nuestra transformación y cómo tenemos que ir dedicando cada una de estas áreas o cada una de estas etapas al Señor. No nos podemos descuidar en esto. El mundo, el humanismo trabaja diferente. ¿Qué hace el humanismo? Bueno, empieza de allá para acá. Primero, bueno, si tengo dinero voy a ayudar al pobre, al necesitado, para sentir calma en mi alma. Y comienza es por allá. Se crean fundaciones, no están mal las fundaciones. Pero ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que persigue? Personas que no viven para agradar a Dios, pero entonces tienen dinero y pueden ayudar. O a veces nosotros mismos nos desprendemos de algo que necesitamos, pero lo hacemos porque sentimos que de esa manera vamos a estar bien con Dios. Y comenzamos de atrás para adelante, comenzamos a maquillar nuestras relaciones, a mejorar nuestros tratos, pero realmente no hay una transformación. Y nos equivocamos porque entonces de ahí nos vamos a pasar el cuerpo, pero resulta que mi cuerpo todavía quiere seguir satisfaciendo mis deseos, pero resulta que no puedo hacerlo. Entonces comienzo a cambiar un hábito negativo por otro que no es tan malo, pero no hay una transformación. Y planteamos todo esto, hermano, para que nos ubiquemos y para que tengamos conciencia, para que tengamos claridad de nuestras vidas y seamos responsables. Yo debo ser responsable, yo tengo que reconocerlo, y también mi alma estoy luchando con situaciones, porque hay aspectos de nuestra alma, uno de estos tres aspectos que siempre es el que prevalece. Por ejemplo, el hombre, por nuestra condición de hombre, nuestra formación de hombre, tendremos a ser más determinante en nuestras decisiones, o sea, nuestra voluntad es la que va prevaleciendo. No nos dejamos llevar tanto por la emoción ni por el pensamiento, pero sí por las decisiones, la voluntad, porque soy hombre y tengo eso en mi vida. Y eso es lo que nos hace ver testarudos, tercos, no tenemos retroceso, siempre vamos para adelante, no pensamos, no reflexionamos del todo las cosas. ¿Por qué? Porque está prevaleciendo eso en nuestra alma. Y tenemos que doblegar eso. Pero la dama entonces se caracteriza por las emociones. Es la parte más fuerte en la dama. Por lo general, no es que en todas sea así. Entonces no es la voluntad, no es el razonamiento, sino es la emoción. Y hay esa fluctuación emocional. Y momentos de una manera y momentos de otra manera. Y son las emociones las que hacen tomar las acciones, las decisiones, las palabras. Pero están naciendo de las emociones. Y necesitamos trabajar con eso. Pablo, por ejemplo, el problema de Pablo era la voluntad. Pablo quería llevarse por delante lo que fuese. Pablo no pensaba, Pablo no sentía, Pablo era lo que se propusiese, y eso era positivo desde un punto de vista, si fue guiado por el Señor como fue. Pero si no, hermano, nos encontramos metidos y haciendo cosas que no debemos de hacer y diciendo cosas que no debemos de decir. ¿Cuántas veces Pablo quiso ir hacia un lugar y el Espíritu Santo, no vas a ir para allá? Tienes que ir para este lugar. Y Pablo, no, pero es que me quiero meter aquí, no es aquí, es allá. Vemos a Marta, por ejemplo, de mente, intelecto, razonadora. Señor, ¿no te da inquietud que María esté allí perdiendo el tiempo, echada, tirada? Dile que se levante y se ponga a trabajar conmigo aquí en los quehaceres. Señor, si hubieses venido un poco antes, mi hermano no hubiese muerto. Tú lo hubieses sanado. Marta, pero él va a tener vida eterna. Sí, Señor, yo sé que en el
tiempo final, en el tiempo postrero, vendrá la resurrección, de todo eso. O sea, todo el tiempo la razón. Pero vemos a un Pedro que eran las emociones. Pedro no pensaba, Pedro nada, Pedro se lanzaba todo el tiempo, disparado. No tenía filtro, no tenía nada, las emociones eran abrumadoras en Pedro. Y todo esto es importante reflexionarlo porque la pregunta que nos hacemos acá es, ¿y yo, Miguel, cuál es el área que yo necesito quebrar aún más ante el Señor? ¿Qué es lo que en mi vida está guiando, que no me permite responder a esa intuición, a esa conciencia, ese llamado que el Señor me está haciendo? Pero ¿qué me está frenando? ¿La voluntad? ¿La emoción? ¿El razonamiento? ¿Por qué no le estoy respondiendo al Señor lo que Él desde hace tiempo me ha mostrado? Y yo estoy contenido. ¿Por qué no estoy viviendo como Él quiere que yo a esta altura esté viviendo? Debo identificarlo, hermano. Debo tratarlo, debo quebrarlo ante el Señor. Para que mi vida entonces pueda tornarse, pueda transformarse y yo pueda glorificar a Dios y usted también pueda glorificar al Señor. Hoy entonces vamos a entrar lo que es dedicando nuestras relaciones, tanto familiares como todas las relaciones al Señor. Fíjense, ya vamos allí, en el penúltimo, y el próximo domingo cerramos con las posesiones. El día miércoles vamos a estar hablando del cuerpo acá, y allí vamos avanzando y entendiendo un poco más de esto. Así que vayamos a Primera de Pedro, por favor. ¿Pueden avanzar? Gracias. Primera de Pedro es un poquito extenso, son 12 versículos, pero es bueno tenerlo allí. Vamos a leerlo. Vamos a ser muy puntuales, porque más que la situación que está aquí, vamos a tratar de sacar son los principios de estas situaciones para poder aplicarlos a nuestras vidas. Primera de Pedro, ¿la ubicaron? Capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 12. Allí está proyectada la versión Nueva Traducción Viviente, es la que yo voy a leer desde acá también. Dice, de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus maridos o de su esposo. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, o sea, no sea creyente, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son hijas, sus hijas, cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. De la misma manera, ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas cada uno viva
con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A eso los ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición. Pues las Escrituras dicen: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Vemos allí, hermanos, cómo están tres situaciones que podemos revisar, reflexionar y podemos aplicar a nuestras vidas. En primer lugar, está la situación de la esposa, el Espíritu Santo en la vida de la esposa, la podemos llamar. En este caso, y está del 1 al 6, se dirige a la esposa de una manera muy específica y llama la atención. No se dirige a una esposa que tiene su esposo creyente, sino el Señor lleva esto a un extremo, a una esposa que tiene un esposo que no es creyente. Y le dice a esta esposa que debe sujetarse, que debe someterse, que debe respetar la autoridad de su esposo. Aquí surge una pregunta que nos podemos hacer. ¿Somos capaces de medir el profundo impacto que produce nuestra vida en quienes o con quienes se relacionan con nosotros, que saben que somos cristianos, pero ellos aún no lo son? A veces nosotros nos descuidamos de esto y no nos damos cuenta que cuando nosotros tenemos una actitud respetuosa, amable, incluso sujeto a un incrédulo, ese impacto que está causando en la vida, a veces más poderoso que las palabras que podamos decirles acerca del Evangelio del Señor. El Señor le está diciendo a esta esposa: mira, más importante que le prediques todos los domingos, que les exhorte y que les diga cualquier cosa es que obedezcas, que te sujetes, que te coloques allí a disposición. Él es tu esposo, Él es tu cabeza, Él es la autoridad. Debes estar allí. No hay duda, hermano, y esto está comprobado, que no hay algo que incomode de repente a muchas damas este tema de la sujeción o el sometimiento al esposo. Es algo que de verdad, diría yo, que por el tema de las emociones o también por el tema del intelecto, porque con tanta filosofía humanista, feminista que nos han metido, a lo mejor esto hace resistencia a lo que la misma palabra nos enseña con respecto a esto. Pero lo cierto es que está establecido y que la esposa debe aceptar esta autoridad. Y posiblemente la esposa pueda tener argumentos al respecto. Digan, él es quien está mal, no yo. ¿Me tengo que someter a él? ¿Quién tiene que comprender su necesidad espiritual? Es él, porque él es el que está fallando. Y puede seguir
justificando. Su escala de valores se rige por las cosas del mundo, no por las cosas de Dios. Y la esposa puede seguir argumentando desde su intelecto cualquier cantidad de cosas. Pero lo cierto es que el Espíritu y la palabra determinan otra cosa. Determinan que sí se debe sujetar al esposo. Nos damos cuenta en este ejemplo cómo tenemos que nosotros comenzar a luchar y a enfrentar cada una de estas situaciones. Y hemos tomado un ejemplo de la esposa, pero nos podemos seguir preguntando, ¿qué ven las personas no creyentes de nosotros? En las palabras, en la forma de comportarnos, en el trato con ellos, en lo que aportamos al desarrollo de las relaciones que tenemos con ellos. ¿Qué están percibiendo de nuestro trato? Más que de nuestras palabras, está nuestra forma transformada, haciendo un resultado, un impacto, una influencia positiva en las personas, al punto que las personas digan, yo no sé en qué andas, pero yo quiero estar, yo quiero de eso. Tu manera me impacta de tal forma que quiero ir a donde tú estás. Eso es lo que debería ser. Y a eso debemos nosotros procurar llegar. Pero como dijimos al principio, es necesario pasar por una transformación. No nos podemos quedar solamente en una apariencia, porque recuerdo yo a un entrenador que tuve de béisbol y hacía una buena y hacía 2 errores y él me decía, cónchale Miguel, unas son de cal y otras son de arena, tienes que mejorar. Y es eso, a veces hacemos una buena y hacemos una mala, o hacemos 2 buenas y una mala. Y esa mala siempre va a causar una incomodidad en las personas con quien nos relacionamos. Tenemos que procurar ser guiados por el Señor. ¿Por qué no lo hacemos bien? Nos podemos preguntar, ¿por qué no lo hacemos bien? ¿Por qué creen que no lo hacemos bien? ¿Por qué yo no lo hago bien? Yo me equivoco. Porque lo hago por mi alma, porque lo hago basado en mi razonamiento, en mis emociones, porque lo hago basado en mis motivaciones. Y cuando yo lo hago así, varias no van a salir bien. Pero ¿cuándo no nos vamos a equivocar o cuándo van a ser todas buenas? Cuando las hacemos guiadas por el Espíritu, cuando atendemos a la intuición, cuando la conciencia nos alerta y nosotros respondemos. Nos damos cuenta que eso es lo que el Señor está apuntando hacia nosotros. Pero hay un segundo punto, que es el Espíritu Santo en la vida del esposo. Las esposas a lo mejor se sintieron algo confrontadas, pero vamos a ver el esposo, porque al esposo también el Señor le llama algo importante. Y lo que nos hace ver el Señor es que necesitamos, podemos resumir todo esto en ser comprensivos. Amado hermano, amado esposo, yo necesito comprender a mi esposa, comprenderla. Tengo que comprenderla. Pero el mundo me ha enseñado que a la mujer hay que y no entenderla, algo así. Que a la mujer hay que solamente servirle y no comprenderla, no entenderla, porque el mundo no quiere que nosotros estemos en la verdad. Pero a la esposa hay que comprenderla. No es cualquier objeto, es una coheredera, tiene el mismo derecho del hombre, tiene la misma promesa, tiene la eternidad asegurada cuando es creyente. No puedo yo descuidarme y pasarla como si nada. La tendencia, lamentablemente, de nosotros es descuidar, a veces desestimar su aporte, su opinión. A mí me pasa, hermano. A mí me pasa y paso a veces de largo
sin considerar, sin tomar en cuenta. Mi esposa me dice, pero ya te lo dije, y yo no lo recuerdo, porque ni siquiera atención le estoy prestando. ¿Cómo la voy a comprender? ¿Cómo voy a saber de ella? ¿Cómo entiendo su esfuerzo y su sacrificio? Porque la estoy desestimando en muchos momentos. Y esto es de reflexionar, hermano. Ahora, ¿qué necesito hacer? ¿Cuál es la disciplina requerida para que pueda comprenderla? Y es escucharla. Y ese es otro problema, yo lo tengo. Estoy sentado con ella de frente y la estoy oyendo y no la estoy escuchando. Porque mi mente a lo mejor está, no sé, en otras cosas. Está en otro asunto, está en otra situación, me está absorbiendo otra responsabilidad. Y estamos allí y no estoy atento. Cuando reflexionaba en esto y preparaba esto, yo decía, wow, Señor, tengo que doblegar, tengo que seguir invirtiéndome en mi alma. Mi alma todavía está levantada en muchas cosas. Y necesito, hermanos, lo confieso, necesito trabajar en esto. Y allí está mi esposa, que a lo mejor se está poniendo algo rojita, pero perdón, mi amor. La palabra dice que la esposa es más delicada. No podemos dejar eso de un lado. Por eso requiere cuidado. El Señor me lo está advirtiendo. No tienes un tractor al lado, tienes a tu esposa. Es una mujer que yo he confeccionado y te la he entregado y es delicada, es frágil. No puedes hacer con ella como te plazca. Necesito cuidarla, necesito protegerla, necesito sostenerla. Ella necesita sentir que soy fuerte no solamente físicamente, porque estoy grandote y lleno del Espíritu Santo. Y unas cuantas hallacas y otras cosas más. No, ella necesita ver en mí una firmeza espiritual. Ella necesita ver en mí que estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Ella necesita ver en mí que no tambaleo emocionalmente, sino que me mantengo con una conducta, con una respuesta, con una atención hacia ella constante, firme de parte del Señor. Las esposas necesitan eso de nosotros. Y por lo que hemos leído en este pasaje, necesitamos invertirnos en esto, hermano. Pero volvemos a caer al inicio. ¿Cómo puedo yo? Recordemos Efesios 5, 21, 33, cuando habla a la esposa, sujétese a su esposo, ¿verdad? Como la iglesia se sujeta a Cristo. ¡Wow! ¿Sabes qué es eso? Pero después le dice al esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. O sea, tengo que amar sacrificialmente. En pocas palabras, tengo que quitarme cosas, negarme muchas cosas para manifestarle el amor sacrificialmente. Pero ¿cómo hago eso? Si mi mente tiene tanta influencia y dice, macho que se respeta no se doblega. ¿Cómo hago eso? Si el mundo me ha bombardeado de tal manera y me ha hecho un concepto machista o qué sé yo de mí, tengo que doblegar eso, hermano. Tengo que quebrar eso. Como la esposa se somete al esposo con toda esta libertad
que estamos viviendo en el mundo y que cada vez invade más. ¿Cómo? Y la única manera, hermano, es quebrando el alma. Por eso es que antes de Efesios 5:21 está Efesios 5:18. ¿Y qué dice Efesios 5:18? No os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Hermano, si yo no lleno del Espíritu Santo, yo no puedo amar a mi esposa. ¿Por qué no la estoy amando? Porque a lo mejor no estoy lleno del Espíritu Santo con seguridad. Y es allí donde tenemos que nosotros invertirnos. Es atendiendo a lo que hemos entendido, la conciencia del Espíritu. Cuando me dice algo no está bien, Miguel, pide perdón. ¿Pero y por qué? Yo estoy sirviendo al Señor. Pide perdón. ¿Pero por qué? Estoy dedicado a la obra. Pide perdón. La tienes abandonada. Pide perdón. Ahí está el Señor. Es obedeciendo la intuición del Espíritu. Es desarrollando comunión en el Espíritu. Por último, el tercer punto es el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Versículo del 8 al 12. Entonces aquí ya el Señor los involucra a todos. Implica las relaciones que tenemos ahora nosotros como hermanos. No es suficiente, hermanos, tratarnos. Hablaba con el grupo de doctrina y hasta se me pasó comenzar presentándonos. Y una hermana me recuerda y wow, cierto, vamos a hacerlo. Y es que a veces estamos tan en automático que nos conformamos solamente con vernos y saludarnos. Pero ¿qué tanto nos conocemos? Nosotros tenemos una ventaja, que como no me sé el nombre, le digo hermanos a todo el mundo y hermana a todo el mundo. Pero eso no debería ser. Debería decir hermano Miguel, hermano Cristian. O sea, el nombre para que podamos identificarnos. Porque eso indica que yo sé quién eres, que estoy pendiente, que he ido un poco más allá en tu vida. Igual de ustedes hacia otras personas. Y esto es lo que nos llama aquí el Señor. Nos llama que no simplemente nos conformemos con un trato, con que no estoy mal con nadie, porque sencillamente con ser indiferente puedo tener ese resultado. No estoy mal con nadie porque no trato a nadie, porque llego después que comenzaron las alabanzas y salgo antes que recojan las ofrendas. Y no estoy mal con nadie, amo mi iglesia, me fascina mi iglesia, pero no conozco a nadie, no trato con nadie, no escucho a nadie, no le abro mi corazón a nadie. Pero el Señor aquí me está diciendo que debemos ser diferentes, que debemos conocernos y debemos tratarnos. Y una pregunta, ¿conoces a nuestros hermanos en la fe? ¿A cuántos conocemos? ¿A cuánto hemos escuchado? Porque si Dios está obrando de una manera especial en nuestra iglesia, uno de los primeros resultados que debemos ver es la relación entre nosotros. Cómo se van incrementando, cómo se van profundizando, cómo se van desarrollando, cómo vamos compartiendo cada vez más, cómo yo puedo confiar en ti y tú en mí. Recordemos la iglesia en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo se derramó, y dicen que los cristianos se manifestaban de manera espontánea uno hacia el otro. Se agrupaban, iban a sus hogares, compartían el pan en el templo, en sus hogares, estaban en todo lugar pendientes unos de los otros. Se cuidaban unos a los otros, compartían unos con otros. Incluso se despojaban de sus cosas para ayudar al que le faltaba. Eso es lo que debería resultar. No, pero que esté en la otra situación, no, hermano. ¿Cuántas cosas hay en nuestra casa que están en un cuarto
con la esposa, ¿cuándo vas a sacar eso de allí? Eso no sirve para nada. ¿Cómo que no? Ahí hay un poco de plata, eso no sirve. Eso tiene como 3 años, 4 años, 10 años. Eso te lo traíste de casa de tu mamá hace 34 años cuando nos casamos. No, es que una herencia. ¿Qué herencia? Mano, agarremos eso, vamos a venderlo y vamos a ayudar al necesitado, ya que no nos está haciendo falta, porque si lo tenemos ahí tanto tiempo, ¿para qué no nos hace falta? Vamos a venderlo, vamos a ayudar. Esto es lo que hacían estos hermanos. Agarraban, se despojaban de las cosas y salían y ayudaban a los hermanos. Se bendecían. A veces, pero eso, ¿por qué no lo hacemos? Volvemos a caer. La mente, las emociones, hay toda una mezcla ahí de cosas del alma que no nos deja desarrollarnos así. Tenemos que avanzar, hermanos. Cierro con un proverbio y con una ilustración. Una ilustración que pude compartir ayer con los maestros, que quisiera usar o entregárselo a ustedes también. El proverbio es 27:17 y lo voy a leer en esta versión. Dios habla hoy. Creo que está allí también. Ahí está. Para afilar el hierro, la lima. ¿Recuerdan los carniceros que afilan su cuchillo con un tubo, una lima de hierro también? O sea, el hierro se afila con el hierro. Para ser mejor persona, el amigo, el hermano. ¿Cómo vamos a ser mejores nosotros? Entre nosotros, procesándonos. Mano, en la medida que nos acerquemos van a salir cosas. Tenemos maneras diferentes, carácter diferente, luchas diferentes y va a empezar. El hermano no me saludó. ¿Qué tendrá contra mí? Eso no sé qué cosa. Y el otro tal cosa. Hermano, ahí vamos a afilarnos. No significa que no, bueno, lo dejo allá, no me acerco. Hermano, ¿cómo estás? Andas apurado, que vi que pasaste de largo y ni me viste. Vamos con intencionalidad a acercarnos, a enfrentarnos, a afilarnos. Vamos a afilarnos unos con los otros. Porque es la forma, hermano. Es la forma y está, también podemos ver en Efesios, por qué podemos estar unidos, por qué podemos tener un mismo sentir, porque podemos doblegar el alma. Y si nos guiamos por el Espíritu, pertenecemos a un cuerpo, que es la iglesia. Tenemos un Espíritu, que es el Espíritu Santo. Tenemos todos una misma esperanza, que es la eternidad con el Señor. Tenemos un solo Señor, no tenemos dos señores. Tenemos una sola fe, tenemos un solo bautismo en el Espíritu. Tenemos un solo Dios. ¿Por qué no podemos ser unidos? Por el alma. Trabajemos en eso. Trabajemos en el alma para que podamos alcanzar esa unidad. Cierro con una ilustración. Pensemos en esto. Una bolsa de té. Todos una bolsita de té, ¿verdad? Esa bolsa de té ilustra mi espíritu. Lo que está dentro de esa bolsa de té ilustra al Espíritu Santo. Está allí, entró en mi espíritu. Pero allí está. Mientras yo tenga esa bolsa de té así en mis manos, no va a pasar nada. Y podemos tener al Espíritu Santo en nuestro espíritu y ser como tener una bolsa de té en nuestra mano. No va a pasar nada. Incluso puedo agarrar agua fría y vamos a decir que el agua entonces es el alma y colocarla en un recipiente y vamos a decir que el recipiente es el cuerpo. Y yo agarro la bolsa y aún la coloco dentro de esa agua fría que es el alma y no va a pasar gran cosa. Va a estar allí el Espíritu con el Espíritu Santo en contacto con el alma en el cuerpo
pero los cambios, la transformación no se va a experimentar. Pero entonces decido empezar a experimentar un proceso y empezar a experimentar un cambio de temperatura, porque Dios me está haciendo entender que necesito, y me empiezo a meter en el fuego de Dios, y entonces mi alma comienza a calentarse. Ya no está fría, está ahora tibia, y va subiendo y va calentándose. ¿Qué va a pasar con mi espíritu? Como el Espíritu Santo está ahí adentro, va a comenzar a soltar de su infusión. Y ya el agua no va a ser el agua, va a ser con algo del Espíritu Santo. Y cuando yo voy a Romanos 12:2 dice que yo necesito ser transformado por medio de la renovación. Y eso que está comenzando a suceder es una renovación en mí. Y estoy experimentando eso del Espíritu Santo que al fin permití, porque me metí en el proceso, porque comenzó a calentar el agua. Y comenzó entonces el Espíritu Santo a fluir. Y está empezando a renovar mi alma. Pero en la medida que yo le meto más temperatura, me meto más con el Señor, doy esos pasos de fe, entonces va a fluir más del Espíritu Santo. Y entonces ahora desarrollo una transformación. Ya a eso no se le puede decir agua, ahora se le dice té, ahora se le dice una vida transformada. Pero si yo sigo más metido con el Señor, ya entonces eso se va a conformar a Cristo. Es decir, ya eso que está allí es lo mismo que está en la bolsa. Porque ya hubo una transformación y ahora una conformación a Dios. Y ya no eres tú, ya no soy yo. Ahora es que Cristo mora en mí y vivo conforme a Cristo. Y eso es lo que hacemos, hermano. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Hermano, tenemos que llegar a meternos con el Señor de tal manera que nos encendamos de tal forma que el Espíritu Santo que está en ti, porque está en ti y está en mí, comience a fluir y comience a impregnar. Y ya esta alma ya no es agua, ya se transformó, ya se renovó, ya se transformó y ahora se conformó a Cristo. Y ya podemos entonces vivir conforme al Espíritu y ya no conforme a la carne, conforme al alma. Pero necesitamos vivir ese proceso. El problema es que no lo queremos vivir o no lo hemos intentado vivir o no hemos entendido cómo vivirlo. Y mientras no lo vivamos, seguimos como esa bolsita en la mano o sumergida en un agua fría. Y eso no va a ser la transformación ni la conformación de nosotros a Cristo. Nosotros somos llamados, hermanos, a experimentar cambio, transformación. No nos quedemos fríos, aislados, entretenidos, distantes, desenfocados, envueltos en este mundo, en las cosas de este mundo, en las pasiones de este mundo. Metámonos en el fuego del Espíritu Santo, metámonos en el calor de Dios, para que podamos comenzar a hervir y entonces el Espíritu Santo pueda derramarse en nosotros. Y entonces podamos nosotros, con un espíritu convertido ahora, conforme a Cristo, manifestar el fruto del Espíritu. Manifestar lo que Dios ha colocado en nosotros, porque no nace en nosotros. Es el Espíritu que se ha derramado, que se ha por medio de esa búsqueda, de esa entrega, de ese quebrantamiento, que ahora está manifestado en mí. Y está el amor, está la paz, la paciencia, el dominio propio, benignidad, bondad, mansedumbre, todo está allí. Pero eso no lo vamos a adquirir de manera fortuita, ni porque yo lo pida solamente. Tengo que entrar al proceso. Tenemos que entrar al proceso. ¿Y por qué padecemos? Bueno, porque el Señor nos quiere llevar al proceso. Nosotros siempre andamos por las orillas, no nos queremos meter. Tenemos que meternos, hermano. Si queremos ver que el mar se abra, que el río se abra,
tenemos que meter nuestros pies. Tenemos que caminar. Y cuando el Señor vea nuestra fe y vea nuestra entrega, el Señor abrirá las bendiciones, abrirá el trato, la transformación en nosotros. Es la forma, hermanos. Y podremos ver relaciones con mi esposa, de ella hacia mí, con mis hijos, con ustedes, diferentes. Si no, no lo vamos a hacer. Si no, no lo vamos a lograr. Es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Oramos. Padre Señor, alabamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros y se está moviendo entre nosotros, Señor. Tu Espíritu Santo que nos está hablando, Señor. Por medio de la intuición se está revelando en este momento, Señor. Gracias. Gracias porque nos estás haciendo entender y ver cosas en el Espíritu, Señor. Que nuestros sentidos no pueden percibirlo, que nuestra alma no la puede percibir, que es en el Espíritu, Señor. Gracias porque la conciencia del Espíritu nos está haciendo reflexionar y entender muchas cosas de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque esta comunión en el Espíritu que estamos teniendo, Señor, nos está haciendo ver y disfrutar de una intimidad contigo profunda, Señor, en el Espíritu y en verdad, Señor. Como dices en tu palabra, Señor, ante ti somos libros abiertos, cartas leídas, Señor. No podemos esconderte nada. Pero te damos gracias, Señor, porque nos muestras y nos haces comprender. Ayúdanos, Señor, a tener esta determinación de meternos contigo, Señor, en el Espíritu y poder experimentar, Señor, este cambio, esta renovación, esta transformación, Señor. Padre, que no nos descuidemos de esto, que no lo tengamos, Señor, como no importante, sino al contrario. Que la conciencia siga trabajando en nosotros, Señor. Y que aun cuando salgamos de este lugar sigamos pensando, Señor, o que nuestros pensamientos sigan siendo confrontados por la conciencia, Señor. Porque ya te has revelado, Señor. Porque ya tu palabra ha venido a nuestras vidas y nos ha mostrado lo que tú quieres mostrarnos, Señor. Siga haciendo la obra, Señor. Danos esa valentía, esa determinación para meternos en el proceso del Espíritu, Señor. Y para experimentar tu bendición, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Padre. Y como cantamos, queremos más de ti, Señor. Hemos probado, pero queremos más, Señor. Mucho más, Señor. Todo lo que somos te lo entregamos, Señor. Para que lo transformes, Padre. Y nos hagas como tú, Señor. Queremos ser un perfume a tus pies, Señor. Queremos ser de agrado a ti, Señor. Queremos vivir para ti, Señor. Honrarte, glorificarte, exaltarte. Servirte, Señor. Adorarte en todo momento, Señor. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Quedamos en tus manos, Señor. Sigue haciendo la obra, Padre. Sigue ministrando a nuestras vidas. Aun cuando salgamos de acá,
Sigue, Señor. Sigue, Señor. Estamos en ti, Señor. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, Señor. Amén, Señor.